Suscríbete a la Panterita. Tiene Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa. Auspician, para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respiben. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Gili, representante exclusivo Automotor. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Deportivo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, saludos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Charlamos ayer con el doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad, y no quiso entrar en la referencia que hizo el doctor Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño, que no es tal la presión como en Cerro Porteño con Libertad y que por eso cuesta más en el caso de Cerro Porteño. Ahora, este es un tema debatible. Yo creo que tiene y no tiene razón Zapac. Porque lo muy obvio es que no es lo mismo la presión que existe en Libertad que en Cerro Porteño. Pero no la tiene. Pero no significa que por eso está siendo campeón Libertad los últimos campeonatos. No significa por eso que Cerro no es campeón hace un buen tiempo, ¿verdad? Una cosa no lleva a la otra, lo que quiero significar, ¿verdad? Yo creo sí, que... sí se da que, perdón Fabio, sí se da que se trabaja con menos presión en un club como Libertad, desde el tema de la presión del hincha, del día a día, de las redes sociales. Es otro mundo, pero también Libertad tiene otro tipo de parámetros de exigencia, en donde aparece una figura donde si vos no rendís, el teléfono suena desde España, hermano, y ahí es Si otro, vos no otro rendís, cantar, ¿verdad? Si rendís y cometés actos de indisciplina, que no nos consta, vos jugadores que rendieron muy bien, pero cometieron algún acto y tuvieron que dejar igual el club. Sí, hay un manejo vertical ahí. Yo estaba pensando, ¿verdad? Como antes, por ejemplo, pensar que Cerro tuvo 10 años sin ser campeón, con grandes equipos en el Olimpia desde el también estuvo 10 77 años. al 87. Olimpia tuvo 11. Sí, 11 después 11 de la años, llegada y de encima, Canales, ¿verdad? y cómo El se tema en daba... Olimpia hay un hito en Sí. medio de la sequía local. Claro. Si el hincha si no quiere otra vez Cambiarle con ese. otra Libertadores Sí, pero igual, Copa, ¿verdad? para nuestro fútbol donde hay... El día a día, pues, en otro fútbol. Claro, pero no hay, pues, el brasileño va a tener 8 grandes, 10. Argentina tiene 4 o 5, acá tenés 2. Y 10 años para un fútbol como este, o 11 es mucho, ¿verdad? Es muchísimo. Yo lo que creo es que, ustedes recién explicaron, lo que no hay en clubes como Libertad es la histeria que tienen los clubes grandes. Porque acá se confunde, presión tenés siempre, sin que sea esa figura prominente. En cualquier lugar vos tenés que rendir y hay alguien que te va a evaluar. Eso es presión. Ahora, lo que tienen los Cerro y Olimpia son la histeria del día a día, la exposición y hoy cómo se consume. Pero vayamos a los países, si uno va a tomar de forma literal, y mira que el propio presidente de Cerro dijo, yo no estoy sacándole mérito
Pero quedó esa frase y que lógicamente molestó a la gente de Libertad. Pero dame un país donde el más o los más populares no sean los ganadores de sus ligas. Al final eso va a terminar siendo una ventaja. O sea, tenés que hacer un trabajo muy malo siendo un grande para que no estés ganando. Y eso es lo que ocurre en estos momentos con el fútbol paraguayo. Y por ejemplo, vamos al ejemplo de Libertad que pasó de la famosa frase de Horacio Cartes de vamos a fabricar el hambre, a que estos jugadores hoy por hoy sí son jugadores que tienen hambre de... ¿Vamos a fabricar el hambre? Sí, porque en un momento dado, cuando empezó Libertad y los jugadores andaban muy bien, se ganaba muy buen dinero, parecía que Libertad no tenía hambre para ganar, conquistar títulos, es como que se quedaba en un molde y una vez dijo Horacio Cartes, vamos a fabricar el hambre. ¿Y qué significaba eso? Tener sed de competir, de ganar títulos, y creo que eso lo logró. Ahora está en su pico máximo Libertad en cuanto a no dormirse en los laureles, ¿verdad? Pero ¿sabes que no brilla Libertad? No es un equipo al que vos decís qué gusto de haber. Ahora está mejor, ¿verdad? Ahora está mejor. No es un equipo, sí. yo no digo que no Está esté bien. mejor, Fabio, pero lo que te digo es que no es un equipo que brilla, que vos decís futbolísticamente qué gusto, qué emocionante de verlo a Libertad, ¿verdad? A Sí, eso me estoy refiriendo. claro, no es un equipo O sea, no es un equipo vistoso. que rompe los ojos, ¿verdad? Para verlo y disfrutar de su juego. A mí, ¿verdad? por ejemplo, Cerro me gusta más, me parece más vistoso. Dentro de sus bajones y todo lo demás, porque cuando Pachi está encendido, cuando Ituro está encendido, cuando Cecilio está jugando bien. A mí me gustó Libertad el primer tiempo contra Olimpia, cómo le movió la pelota, fue Sí, Distinto. jugando por el costado, el lateral, el extremo, el mediocampista, bajando. ¿te acuerdas? Ese partido, primer sí. tiempo fue. Puede ser el primer tiempo, sí. Marcó diferencia, le hizo correr a Olimpia todo el partido. Todo el Yo primer cuando tiempo. vos dijiste eso, Sí. otra vez yo voy al tema del marco. Vos sabés que, y más que nunca en esta era de la inteligencia artificial, la percepción, una cosa está ligada a la otra. Vos podés desplegar un muy buen fútbol, pero si el marco no es de 20.000, 30.000 personas, y capaz, cuando tenés ese marco, hasta lo que es más trabajado. Y lo otro sí, con el tema de los rasgos del futbolista. Ahora, ahí vamos a entrar en otro debate. La inspiración de un Pachi, si es 20 minutos. Para mí la diferencia de Libertad es la gran eficacia y el poderío que tiene de 3/4 de cancha para arriba. Libertad de la nada, sin estar generando una situación, en una fracción de segundo te hace 2. De hecho, ha hecho 2 goles en los 3 últimos partidos de forma continuada. Tiene una contundencia y en lo deportivo, por el fuego. Y en lo deportivo, te ganan los partidos donde es favorito, que no lo ganan Cerro y Cumple, Olimpia. cumple. Siempre, entonces eso hace que se distancie en la tabla cada semestre, ¿verdad? Estamos con Francisco Jiménez Calo, es presidente del Club Libertad. ¿Qué tal, presidente? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Bien, Un saludo a la bien. audiencia. ¿Cómo andás, presidente, tanto tiempo? ¿Solés ir a la cancha? ¿Lo seguís alguna siempre? ¿Libertad? ¿Cómo está la cosa? Sí, siempre voy a la cancha. En algunos partidos, si se juegan en Ciudad del Este, en Caguazú, y ese fallo un poco, pero el 90% de los partidos estoy con los humareros. No, pasa en presencia, entonces, muy bueno se diría. 4. Antes fuera Sí, al sí. 5 nuestra calificación. ¿Verdad? Y realmente Libertad está pasando, yo soy un viejo liberteño y Libertad está pasando por uno de los mejores momentos de su historia, ¿verdad? Tenemos 20 o 22 años de éxito casi continuado, ¿verdad? Y realmente yo invito también a los humareros, que somos muchos, no como la gente piensa por ahí, que vayan a la cancha, que asistan y que apoyemos al equipo y que disfruten de este momento histórico de vida del club. Presidente, vos tuviste un buen tiempo en Libertad, sabés muy bien el manejo, y se sostiene que no hay tanta presión como en los grandes, en Olimpia, Cerro, como en Libertad. ¿Eso es correcto? ¿Eso es así? ¿O es otro manejo totalmente diferente? ¿Qué presión? ¿A qué le llamas presión? ¿Presión interna o Y externa? presión de público? la hinchada, presión en las redes sociales, presión en la cancha misma cuando los jugadores juegan. Fíjate vos que, te doy un ejemplo, Enzo Jiménez no tuvo un buen partido y fue sacado ya, van 3 fechas que no juega, ¿verdad? Y bueno, realmente, evidentemente que la presión de los dos tradicionales rivales, Olimpia y Cerro,
es más fuerte, tienen un poco más público, y realmente ellos no están teniendo el éxito deportivo que está teniendo Libertad, ¿verdad? Libertad de que tanto va a presionar. Si un jugador juega mal un partido, bueno, no salió. Pero Libertad está teniendo campeonato y participaciones en Copa, está sacando jugadores interesantes y transfiriéndolos. Estamos en fútbol playa arrasando, somos tricampeones, el último torneo invicto. Libertad es un club que está muy organizado y con bastante éxito, entonces el aficionado comprende y está en un momento de felicidad, digamos, ¿verdad? No así los tradicionales rivales que tienen sus dificultades, algunos económicas, otros deportivas, pero Libertad está en buen momento, entonces la presión, digamos, es más moderada. Claro. Pero Zapac, el presidente de Cerro, sostiene que les cuesta más hacerlo por la presión que hay. Escucha un poquitito, ponelo al aire a Zapac 30 segundos. Pero el mérito está en Libertad, ¿verdad? Lo que ellos ganan, ganan. Es un equipo sin presión, no tiene público, tiene mucho resto económico, tiene muchos méritos. Yo donde estoy dando méritos no sacamos. Pero es la realidad. Nosotros tenemos una enorme presión. Es más difícil, ¿verdad? Para nosotros es más difícil. ¿Compartís? Y con el que no tiene público es lo único que no comparto, el resto tiene toda razón. Libertad tiene una gran afición, no se está yendo a la cancha el aficionado y es una cosa que se está estudiando en el club, cuál es el motivo por el cual, pues si vos mirás esos primeros torneos a partir del 2001, 2002 que comienza nuestra racha exitosa, teníamos más gente en las canchas. Pero estoy totalmente de acuerdo con Zapac, con excepción de que Libertad no tiene gente, tiene mucha gente. Y bueno, ir yendo a la cancha a medida que tengamos algunos éxitos en la Copa. La otra vez contra Táchira hubo una buena cantidad de público y se va a recomponer esa presencia de Humarelo en el estadio. El resto tiene razón. Pero vos sabés que es a nivel general esto, presidente, pasa con Olimpia y con Cerro también, ¿verdad? Que hay menos cantidad de Ni gente. hablar guaraní, ¿verdad? Guaraní, Ni hablar. Guaraní sí que nos sorprende que... Guaraní, que preguntamos qué pasó. Luqueño es que está teniendo una buena cantidad de seguidores promedio. Que va a la Porque cancha. tuvo una buena racha tuvo Luque. Fíjate que el partido Olimpia Libertad, en cancha de Libertad, la hinchada Olimpia no llenó esa gradería que está detrás del arco, ¿verdad? Había un grupo importante, pero no es que se llenó la gradería y se quedó la gente afuera y cosas por el estilo. Olimpia también está mermando su público. Si te pones a comparar con los años de gloria, van menos gente a las canchas y Cerro también está ahí nomás. La hinchada de Cerro quiere algo más que los segundos puestos que está sacando el Ciclón y entonces merma al público. Guaraní y Libertad es una sorpresa que no vaya más gente realmente. Yo por eso exhorto a los humareros que asistan al estadio, porque estamos en un momento casi increíble en la historia del club. Sí, no, yo no comparto todo lo que dijo Zapac, ¿verdad? Comparto una parte sí, otra no, ¿verdad? Evidente, es muy obvio que hay más presión en Cerro y en Olimpia, ¿verdad? Presión para el jugador, ¿verdad? Pero Libertad tiene otro esquema, tiene otro sistema, es otro régimen, no sé cómo explicar, es otra política la que tiene, porque vos sabés muy bien, presidente, que también ahí vos no rendís o tenés indisciplina y compañía, y hermano, el teléfono de España llega a sonar o llega a saberse eso y ahí la decisión se toma al vuelo. No se te está haciendo una charla tipo jardín de infantes. Sí, realmente Libertad tiene una disciplina interna muy importante y en el pasado hemos sacado jugadores importantes del club, de A2, de A3, cuando hubieron actos que no fueron del agrado de la directiva y de nuestro principal presidente honorario, que es HC, ¿verdad? Hubo limpieza profunda del plantel y entonces hay un marco de disciplina. También hay que contar que tenemos algunos jugadores mayores con una jerarquía profesional pocas veces vista, que no quiero citarlos a todos, ustedes saben bien, para no olvidarme de algunos, que imponen un poco de una impronta de seriedad a todos los jóvenes que se van incorporando, ¿verdad? Y eso hace que el club sea disciplinado y que tenga éxito.
Sí. Entonces la presión cede porque lo que más ocurre en Libertad es ganar. Para cerrar, presidente, ¿por qué cree que la gente está apática y no se va a la cancha? Porque no es que deja de seguir el fútbol. Somos futboleros, pero no somos cancheros, no nos vamos a la cancha. Yo creo que tiene que ver un poco con el ritmo de los partidos. Yo creo estar bastante en desacuerdo con el sistema arbitral del Paraguay. Acá un jugador se tira al suelo, sale, evidentemente que se tira al suelo, sale y el referee a los 20 segundos lo incorpora. Yo pregunto, técnicamente, disciplinariamente, un referee puede dejarlo 8 minutos fuera de la cancha a un jugador que se ve bien que se tiró al pedo en la pista. Yo no sé si eso está en el reglamento, pero si yo soy el árbitro, se me cae uno ahí, ese que se levanta los 5 minutos para demorar, le digo afuera en la cancha, pero por lo menos 5 minutos. ¿Dónde firmo lo que está diciendo? Mira que es un maldito tema y costumbre que tenemos acá en el fútbol paraguayo. Para un lateral se tarda, para un tiro libre de esquina, que el jugador se tira, que... y vos sabés que eso hace que sea muy lento nuestro fútbol por momentos y sumarle a eso el tema de los horarios, 20 horas por ejemplo a la noche, un domingo a las 20, 10, salía a las 10 y media de la noche de la cancha. No tiene ritmo nuestro fútbol. Fíjate y el que ritmo, va a haber un tiro libre cerca del área. Y los jugadores, mientras se preparan para tirar el tiro libre, los jugadores se agarran del área. El referee interrumpe la ejecución del tiro libre y se va a darle una clase teórica a los dos centrales y a los dos centrodelanteros que no digan nada, que cobre penal y se acabó. El arquero que tiene que reponer del fondo, a la segunda vez muestre, lo eche de la cancha, tarjeta roja, y que se sepa que Bruno Ponte echó al arquero por demorar a los 8 minutos, a los 5, a los 20. Entonces el partido no tiene el ritmo. Anda y gusto y la partido. Sí. Yo creo que te vas a fijar en el fútbol inglés. El público no le sirve a sus jugadores que se tiran los pedos estando ganando 2-0. Así entonces, hay una mentalidad. Entonces el disgusto y el partido es lento. No sé cómo te iba a decir. Sí. Entonces la gente apenas llueve, apenas el horario no te ayuda, apenas el tráfico se va a dificultar a la hora que vos tenés que volver a tu casa. Entonces ya ve por televisión, ¿verdad? Sí. Yo creo que el arbitraje en Paraguay tiene que dar un giro. Después nos vamos a jugar a otro continente, en otros partidos donde el ritmo es intenso y nos morimos a los 75 minutos del segundo tiempo. Eso yo creo que es un factor determinante, ¿verdad? Porque nuestro campeonato es bastante competitivo. Fíjate, el Bayern Múnich 11 títulos tiene. 11 títulos seguidos, eso es más aburrido que un sándwich de hielo. Y sin embargo la gente se va a la cancha. 11 campeonatos seguidos tiene el Bayern. Sí, pero competitivo me va a hablar el alemán. El año pasado casi perdió contra el Dortmund, la última fecha dependía de Dortmund, pero ahí es un campeonato a todo dar. Te digo que... Y bueno, y en España quién sale campeón. Como decía mi abuela, a todo trapo. Los dos equipos no salen en España. Y sin embargo la gente se va a las canchas. ¿Por qué? Porque hay buenos jugadores y los partidos, por más que tu equipo no llegue al campeonato, son intensos. Nosotros jugamos demasiado lento, un arbitraje muy considerado por lo que demoran el juego. Y en fin, algunas cosas también de falta de estrellas, ¿verdad? Falta de estrellas. Bueno, son todos temas muy interesantes los aportes. Presidente, un fuerte abrazo, un placer de charlar con vos, lo mejor para tu familia y mucha salud. Igualmente para todos ustedes, un gran abrazo para la audiencia y espero sigan teniendo éxito en el trabajo que hacen. Gracias, presidente, muy amable. Francisco Jiménez Calvo es presidente del Club Libertad. Yo suscribo... Tú también estás totalmente de acuerdo, ¿eh? Cierto lo que dice. Por fin no metió alguien el tema, porque yo sé que existe la inseguridad, ¿verdad? Pero en la mayor parte de los partidos no hay inseguridad. En la cancha propiamente, está en la calle. Y hay gente que sale tarde a otro evento, ¿verdad? Pero el tema de la simulación es exasperante. El árbitro Romero no deja tanto. No. Me parece muy bien, porque la otra vez se tiraban algunos y hay un par que quedaron pagando.
Pues vos te das cuenta cuando es, ¿verdad? Y en los futbolistas si vos también se dan esperas cuenta. y ese jugador ve que su equipo lo están atacando con todo y se para, es porque estaba simulando y se da cuenta. Lo miré bien a Romero porque tuvimos, creo, de los últimos 3 partidos, 2 habrá arbitrado él, y era de futbolistas que buscaban hacer pasar el tiempo. En Europa, pues, hasta el sexto puesto se festeja porque ya se festeja mucho el tema de clasificar a las copas, ¿verdad? Es todo un logro para muchos equipos y tienen lo abonado antes de, o sea, un mundo muy diferente. Acá el tema está que mañana, por ejemplo, el Libertad gana y casi se asegura el campeonato. ¿Cuánta gente cree que vaya mañana? No, muy poca. Mañana Libertad casi Sí. Acá me dice Juan Gabriel Benítez, es el peor árbitro para un colega. Pero él es el considerado uno. No, te estoy diciendo, el árbitro que sale Juan Gabriel Benítez cobra cualquier cosa. En dice eso el colega. arbitraje paraguayo mejoró bastante. Vos agarrás un partido hace A mí el 5 que me años. está gustando es Galeano. ¿Quién es Galeano? Perdón, no es Romero. Galeano. Romero. Romero Blas está bien, Romero, sí, sí. está bien. Blas Romero. Y él es justamente el que probablemente absorbió todo sin los vicios que tienen los Benítez. Te hablo de Carlos Paul, Juan Gabriel, Derlis López. Pero voy a agarrar un partido de hace 5 años y te voy a decir que esto que nos dijo el expresidente de Libertad era aún más evidente. Hay un intento. Cada vez vamos a ver inclusive árbitros que también ya no juegan de víctima. Le dicen al jugador, ayúdame, levantate, ¿qué es lo que estás haciendo allí? Pero bueno, es un trabajo a mediano y largo plazo. Y ahí no tenemos una lista impresionante de jugadores que vos sabés que se va a tirar. No, y En eso, un a momento eso del partido. mira, yo te voy a decir, yo sé que se va a enojar, algún cerrista se va a enojar, pero el cerrista en el fondo sabe que es así. Cuando el equipo de Cerro está ganando, ya comienza a hacer sus simulaciones. Y cuando Cerro no gana, ahí Jan se desespera y empieza a jugar. O sea, de eso tenemos, en cada equipo tenemos un Jan. Sí, y una vez ya Jugadores, no hizo... Le costó el partido contra jugadores Guaraní como- Sí, de ese este partido. campeonato que Sí. Cerro estaba dominando, ganaba 1-0, Jan se tiró, Guaraní se agrandó, le dio bronca, lo pasó por encima de Cerro, le empató el partido y casi le gana. Y todo tuvo un punto de partida, de inflexión, desde que Jan hizo eso cuando era un momento innecesario porque Guaraní no le estaba atacando. Y me acuerdo el gesto de Iturbe cuando le dice al final, ¿vos estás o no estás? Iturbe desesperado llamaba al banco para que lo atiendan y era un acting, como dicen ustedes, ¿verdad? Pero vos decís, cada equipo tiene, sí, cada equipo tiene. Sí. Hay jugadores que al minuto de juego, hace poco también tuvo un partido en cancha nacional, 1 minuto de juego, Una dividida. fue el extremo, va al lateral, el extremo tira larga, ni lo toca, ¡ay! Ahí, y ya se tira ya, 1 minuto. Y eso es responsabilidad del árbitro porque son permisivos. Ellos también. Hay árbitros, y la mayoría son de nuestros árbitros, todos te cobran. Todo. Sombra, todo. Inclusive, la ley de la ventaja para ellos, una letra chiquita, casi muerta. Hay algunos que no la aplican. Su compañero pierde, recupera la pelota al propio compañero, igual te cobran la falta. Frenan el partido. Freno de mano permanente para un juego. Y yo suscribo esto de que enseguida le deja entrar al que simuló, tiene que dejarle ahí un buen tiempo. Pero también yo hay sé mucha que el reglamento no hipocresía acá. dice eso. Hay ¿En mucha qué sentido hipocresía. No. Todo lo que estamos diciendo es hipocresía. No digo No. eso, sino que de todos los actores. Ya sea entrenador, dirigente, pues yo más una vez escuché, por ejemplo, porque un equipo perdió, sale, dice el entrenador, dirigente, dice, y nos faltó viveza. Nuestro arquero que se apuró, tendría que haber pasado los minutos. Bueno, pero Y en gran parte lo de Jan se celebra porque él enfría el partido. Por eso, entonces, eso y yo te puedo debería asegurar ser acá, ya, en partido de Copa, eso hasta nosotros mismos, me decimos cuando un equipo paraguayo está ganando y vamos a celebrar que el arquero va a pasar el tiempo. No. Entonces, desde ese lado también Mira, yo digo que no si queremos el desnaturalice. mejoramiento del fútbol, tenemos que ser muy sinceros todos, desde todos los costados. No, estás desnaturalizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos hagas eso una vez o 2 veces in extremis, ya en situación ya acuciante que vos estás ganando el partido y tenés 93 minutos de partido y agarrás y te apurás vos. O sea, eso no vas a hacer. Eso no lo hace ni el Manchester City. No, pero acá pues se da cada 2 Desde el minutos principio. se da. Lo que vos decís, Bruno. Cada es repetitivo. O sea, eso que vos estás diciendo es correcto, pero acá lo que sucede es que es permanente, repetitivo, Es desde el principio, sistémico, sí, ¿entendés? No, sistemático. no. Por eso nos cuesta tanto a veces jugar afuera, ¿verdad? Porque vos pedís, el árbitro no te cobra,
Y lo que dice Ariel es, como está mencionando, en los últimos minutos, cuando el relator dice, se va a quedar a vivir en el césped, ¿verdad? Ese es famoso, sí. ya, pero si vos a los 3 minutos ya querés sacar ventaja, Claro. te vas al Pacaembu, ahora a la arena, o te vas a la cancha arriba que sacar ventaja contra equipos que juegan, que quieren jugar rápido la pelota, te vas a naufragar. Le pasó a Cerro con Bolívar otra vez, el 4-0, quería que le cobren todo y cuando se dio cuenta estaba perdiendo 2-0. Y Ruiz, este último partido, cortó mucho más. Ahora que ya ves contra Bolívar, era siga. Yo vi la este otra último vez. partido contra Alianza Lima, Roldán, siempre me confundo. Roldán cortó mucho más ahora, porque Roldán es un árbitro de CIA, no cobra cualquier cosa. Pero contra Alianza Lima cortó un poco más porque el planteo fue diferente también, ¿verdad? Alianza fue un equipo pesado y Cerro lento, entonces hubo mucho más roce, pero vos mirá el fútbol internacional, equipos ecuatorianos, los colombianos siempre son lentos, pero después del resto... Todo de buen toque, da gusto sí, verlo. sí, No, sabe la otra vez jugar. visto, no recuerdo dónde, que el árbitro mismo se fue y le agarró al jugador que estaba caído y le alzó. Y dijo, siga jugando. No, es que agarró y bueno, que va a entrar el camillero. No Se recuerdo. pasó dónde ya, fue, sí, que sí, me encantó lo que después se fue el mismo árbitro, le agarró del brazo, le tiró, le agarró y le alzó. Yo creo que fue en Ciudad del Este en el Olimpia, ¿te acuerdas? Por eso te digo, ahora ya los árbitros son más, ya también pillaron que permitir la viveza del jugador les mata doblemente, entonces dicen, levántate. Y si es más chico, inclusive le dice otras cosas también, para decirle, vos no me Pero complicas es acá la cierto vida. también lo que dice Ariel, porque guay, ¿qué pasa? Si un jugador está caído, ¿verdad? Y ataca al otro equipo, ya ahí sí lo atina al público. No se cayó fulano y está ahí el jugador haciéndose el artista que se da la vuelta, que se agarra, ¿verdad? Después sale un minuto, ya es mucho, y después vuelve a entrar, ¿verdad? Pero si guay, si termina en gol esa jugada, ¡ja! El escándalo que va a haber, ahí sí va a haber la tercera guerra mundial. Y si el jugador caído... Cómo el jugador estaba caído, y si no fue falta, el jugador se tira, ¿verdad? Lo que en todo caso se tiene que reglamentar, le tiene que decir a, no sé, yo el reglamento que dice, ¿verdad? Pero creo que no contempla eso. No. Que le diga al jugador, tirate afuera al costado. Bueno, acá hubo Y una ahí definición de- hacete asistir si no está en condiciones. Hablando de viveza, acá hubo un torneo que se definió, te hablo del milagro de Dos Bocas, Con ese donde detalle. justamente el escándalo fue, tírate pero adentro, no afuera, te meto otra vez, no salí, o sea, eso está impregnado. Igual yo creo que amplió bastante porque no es una cuestión multifactor, cada uno cree cuál es el factor uno, o sea, no anula lo otro, o sea, con lo que digo. Igual cuando el expresidente de Libertad decía lo del ritmo de juego, yo te aseguro que si vamos al tema del gancho de la gente en la cancha, es más acuciante el tema de transporte o estacionamiento que el minuto o los dos que pierden los muchachos. Sí, pero o sea, la gente no misma, te estoy Dani, anulando nomás lo otro, pero la te digo gente que lo misma de- ya cae en la comparación. Vos mismo que escribiste la otra vez, después de modo champion, entran a mirar la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, eso ya es otra cosa que también que con el celular y la gente nosotros misma, estamos- la gente claro. misma compara. Dice la pucha, después de esto pues vamos a ir a la cancha a ver. Entonces se queda de una forma pasiva, mira de vez en cuando, de reojo. O sea, no hay un gancho importante como para ir a la cancha a ver un gran equipo. Habrá habido grandes equipos, qué sé yo, el de 2013 de Arce jugaba muy lindo, ¿verdad? Alguno de Arnero jugó muy lindo. No sé qué otro equipo anteriormente, pero no hay eso que vos te vas a la cancha para... Vos te vas a la cancha ahora para... la otra vez los hinchas de Cerro se fueron muchos jóvenes, hubo el día de la lluvia, contra Meliano, porque fueron a hacer el aguante del equipo. Se notaba luego cuando salieron bien, contentos, acá pero... ya hay un pro, Sí. Ariel. La simulación es considerada como una viveza en el fútbol por determinados sectores, dice. No, porque lo que dice el señor, el presidente Jiménez Calvo tiene razón. En Inglaterra, que todos alaban la liga inglesa, Inglaterra vos te tirás y tu propio hinchada te
Silva. A mí me tocó ver Valencia jugando, el ecuatoriano jugando para Manchester United en la cancha. Se tiraba y la gente le silbaba a la gente de United. ¿Por qué no siguió? Y acá cuántas veces hablamos acá que tiene metros para seguir y busca la falta. Acá somos campeones mundiales. Claro, prefiere la falta que busca la falta, profe, y el profe le dice levantate y se queja. Pero y vienen, cuando tenés varios metros para seguir. Vienen los extranjeros. Sí. El caso de Oso Prato también. Prato cualquier cosa protesta será. Prato Garnero, el técnico, en su momento en Libertad. Churín. Mamá quería. Churín. Gran playón. O sea, bueno, pero ¿por qué ellos vienen a comportarse así? Porque ven que acá está el reino de la... ¿cómo se llama? El árbitro pita cualquier cosa, sombra para el partido. Andá a hacer eso en Inglaterra, no vas o en otros países. En la Argentina no mandate, no hace falta que te vayas a Inglaterra. A Brasil, el mismo fútbol chileno, vos mirá, a todo trapo ese era. Fútbol ecuatoriano, ayer estábamos siguiendo el partido de Liga de Quito, Delfín. A toda máquina, Juan, nos están jodiendo la pelota. Sí, y bueno, sí, ¿y fuerte. qué pasa? Esa intensidad nosotros perdimos y cuando nos vamos a jugar por la eliminatoria o jugamos los torneos sudamericanos, ahí nosotros notamos la diferencia. O cuando tenemos un partido, yo me acuerdo que hubo partidos que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años que no queríamos que termine porque eran partidos increíbles. Hay un Olimpia 5, Guaraní 3. Un mensaje acá. Disculpame, en el defensor del Chaco que decíamos que no termine embelesado. Y vos ves otra liga, Ariel, y semana a semana se da un partido por lo menos de ese nivel. Y acá vemos la otra vez cuando Olimpia el primer tiempo le ganaba a Tacuarí, era un partido pero de espasmo, era lo de Cerro 1 a Mediano 0 el primer tiempo fue Cerro controlado, ni sin pisar el acelerador, y Ameliano sin ninguna arma para tratar de llevar el peligro allá. O sea, son partidos que no son como para decir el domingo que viene yo voy de vuelta a la cancha. ¿Sí, Ariel? Un dato nomás dice una persona, un mensaje, que cuando Olimpia hace un gol desaparecen los pasapelotas. Y los de la banca normalmente gritan al chico que devuelve rápido el balón. Entonces entramos un poco ahí en ese... la campaña 2013 en los partidos locales de Olimpia se festejaba eso, ¿es cierto? Claro, como local festejaba. No había pasapelota en ningún lado cuando Olimpia se ponía adelante en el marcador. Pero mira que no es una cuestión exclusiva acá. O creo que todo el mundo habrá visto la innovación del pasapelota mecanizado, ¿verdad? O sea, eso justamente porque desaparecen y sí, no se puede ignorar. Pero por eso yo decía, en el mundo ideal a mí me encantaría que se pueda solucionar lo del juego y lo que rodea con la experiencia de ir a una cancha. Ahora, si tengo que elegir un factor sobre el otro de por qué tenemos una concurrencia tan pobre, porque al final esa fue la pregunta y lo que respondía el expresidente de Libertad, que también ahora está de este lado. Porque cuando dijo lo del sándwich de hielo, él había dicho el tema de la milanesa. El churrasco. El churrasco con el tema de que las entradas están... Porque ahora está de este lado y está con la crítica. Y aquella vez justificaba precios que no tenían nada que ver con el espectáculo que se seguía ofreciendo. Y te voy a decir que antes era peor que ahora. En materia de ritmo y esto de los cortes. Porque hasta ahora como que la gente ya empieza a entender que, bueno, ese es el camino. Pero voy nomás a que hoy es más acuciante para la no presencia de la gente. Todo lo extra. Perfecto. O sea, mi jugador hace tiempo el pasapelota desaparece. Pero para mí es más acuciante que los horarios son malos, no hay micro. Si yo he llevado un auto, tengo que pelearme con 3 cuidacoches. Sí, eso es más acuciante. Sumarle también eso al espectáculo, porque en otro lado pasa lo mismo y quizá peor, y igual la gente va, ¿verdad? Y como siempre digo, el tema de la inseguridad. Ayer fue el lunes de la noche en Argentina y las 3 canchas estaban llenas. Y encima decir, bueno, 1 millón de habitantes, no comparamos, pero comparamos siempre, porque quizás tengamos los mismos problemas afuera de la cancha. Está el tema, está el tema también de quiénes son los que convocan. Está el tema, yo no me quería olvidar del Cerro de Fossati. El Cerro de Fossati jugaba muy bien, tenía un gran ritmo. Corujo, Bonet, Walter López. Estoy buscando, y el campeonato como lo gana. Sí. Estoy buscando más o menos equipo, así que vos decías, este equipo, como dice un colega, este equipo da gusto ver, ¿verdad? Pero fíjate, Federico, vayamos este año para no hacer deporte en el recuerdo. Sí. Lo que nosotros habíamos contemplado en la tercera fecha, ya que ahora Cerro va a jugar en Pedro Juan el viernes. Lo que fue el Cerro 2 de mayo. O sea, se necesitó de 2 partidos y el inicio de un nuevo año
para que la gente se prenda, es el lunes de noche. Lunes de noche. Lunes de noche, horario complicado, día complicado. Las familias se fueron. ¿Por qué? Porque gustaba hacerlo. Claro, y o sea, hoy más entusiasmaba. que, es al revés, hoy Y más así. que nunca, con un par de factores, una buena narración, vos le podés convencer a la gente, porque estamos en la era de las masas. Vos, todo el mundo se indigna por lo que dijo Fabio. Pero mañana digo, ahora es un ídolo, es muy fácil porque es muy volátil, pero pasó lo que pasó, el equipo ya no respondió. Y, Ya no hubo y- El más tema, y otro, sabe ¿sabes que- qué? Para no mí va más. falta también suspenso y dramatismo en la definición. Porque acá, en la quinta, sexta fecha, hay un equipo y otra vez que marcó una gran diferencia y que seguramente mañana vamos a ver si habrá campeonato, ya habrá terminado casi el campeonato. A ver, uno recuerda esa definición del 2002, fue donde estuvo involucrado el 12, Olimpia, Libertad, donde... Esa fue única. Única, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez donde realmente hubo un suspenso, pero un suspenso de verdad? Guaraní Cerro Porteño. Guaraní Cerro Porteño, ¿verdad? Solo Guaraní, Olimpia, pero Puebla. lo que vos querés decir, involucra Ariel, tres, que involucra a tres equipos, por pasan ejemplo. 20 años en promedio para que ocurra eso, ¿verdad? Clausura Más o del menos. 2022, donde primero parecía que era Nacional Cerro, después era Nacional Olimpia y terminó siendo Olimpia campeón, Cerro vice y Nacional tercero. ¿Qué año? Más o menos. Hace 2 años. Hace 2 años puede ser. Más o menos el también. suspenso. Solo Vamos a porque- Edgar, 2022. parece anillo al dedo. Luis Enrique Martínez, el técnico del PSG, habló sobre el tema de la presión del fútbol. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha estas super ofertas. Lavarropas Samsung 8 kilogramos carga superior. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Yo creo que el hincha también es vivo. Porque el hincha, porque convengamos que no todos tenemos, no todos tienen la chance de económicamente irse a cada partido de su club. El hincha es vivo. Si Olimpia está bien en Copa Libertadores, se pelean por la entrada. Se asocian que esto, Cerro, si estaba peleando el campeonato, la nueva olla azulgrana, pero iba a quedar chico. Y ahí no importa horario, no hay tema de que se cae el jugador, que no se cae. O sea, el hincha elige los partidos y los momentos de su club. Si le va bien, va a la cancha. Salvo excepciones que Libertad, ahora lo reconoció el propio Jiménez Calvo, que no sabe cuál es el fenómeno, porque Libertad está a punto de ser campeón y no está llevando la cantidad de gente que a lo mejor llevaba años atrás. Estamos con don Alfredo Rojas, hermano de Enzo Jiménez. Alfredo, gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Bruno, para vos, un saludo afectuoso y para todos tus compañeros y para toda la audiencia. ¿Vos sos el hermano de Enzo Jiménez? Sí, Bruno, así mismo, él es mi hermano de madre. Ah, Él de es madre, Jiménez claro, Rojas. por eso no quería ser atrevido, pero vos lo aclarás, son hermanos de madre. Vos así fuiste mismo. exfutbolista y ahora sos director técnico. Sí, así mismo, jugué en Cerro mucho tiempo y ahora soy entrenador, estoy con el cuerpo técnico de Víctor Cachi Ferreira. Estamos Claro, ahora vos- dirigiendo Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar en Sí, me primera acuerdo vez. ya, vos campeón con Nacional en el 2009, ¿fuiste vos? Sí, así mismo, Bruno. Sí, me acuerdo, sí. Conocidísimo. Corpulento, Sí, sí. morocho, el mismo, ¿verdad? Pasaba bien el ataque, Alfredo Sí, Rojas. Lateral. Sí. Lateral. No, lateral, súper conocido, ¿eh? digo. Bueno, y no sabía que vos eras el hermano de Enzo Ah, Jiménez. cuando vos lo presentaste, yo dije, mira, es homónimo de... Y había sido... Y Sí, Alfredo, este es mi hermano. Alfredo, entonces más que nunca vos podés echar luz sobre qué pasa con Enzo.
hablando así neta y expresamente de lo futbolístico de entrada. Sí. Y en el fútbol hay rachas, Bruno. A veces hay rachas malas, como también a él le tocó vivir momentos buenos en Cerro Porteño. En su primera llegada, en su primer año salió campeón. Con Cerro Porteño salió 2 veces campeón. Y a veces hay rachas malas que hay que saber sobrellevar. En el fútbol siempre aparecen esas cosas, esas dificultades, y hay que saber sobrellevar eso. Uh-huh. Psicológicamente él puede estar teniendo algún problema por la presión, por lo que está pasando. No, psicológicamente no creo que sea de eso. Pero sí, a veces, como te dije, en el fútbol se presentan esas situaciones que hay que saber sobrellevar. Él está trabajando sobre eso. Nosotros, la familia que estamos siempre con él, le estamos ayudando para que pueda afrontar esta situación que está viviendo. Y él es un muchacho muy fuerte mentalmente, tiene una estabilidad emocional muy fuerte, y creo que Dios mediante va a poder salir de esto que le está sucediendo. ¿Vos crees que no está bloqueado él? No creo que sea de eso. Pero sí que a veces, como te dije, en el fútbol pasan estas cosas. También toda la presión, también siempre todos los focos están sobre él, porque él no tiene margen de error prácticamente. También es difícil con esa situación, pero creo que él es un jugador muy fuerte, un jugador que ya tiene sus partidos en primera, ya tiene campeonatos encima, y va a poder sobrellevar esto y salir de esta situación. Alfredo, a vos te tocó la primera de Cerro y te tocó la primera de Nacional, donde, como te decía Bruno, fuiste campeón. Existe la diferencia de presión, ¿verdad? Cuando falla en un club, la gente, el grito, quizá sea diferente en un club con respecto al otro. Sí, Federico, la presión siempre va a existir en el club donde estés, tanto en primera vez como estamos nosotros, tenemos siempre presión encima, y más todavía un club como el Cerro Porteño, que es un club grande, siempre va a haber presión, pero eso hay que saber sobrellevar. El jugador tiene que estar preparado para eso, y creo que Enzo está preparado, lo está trabajando ahora, estamos hablando siempre, y con la bendición de Dios va a poder salir de esto y salir a flote nuevamente y demostrar todo lo que él pueda dar. Alfredo, ahora yo quiero debatir de fútbol, ¿verdad? Siempre es muy interesante, sí, porque no es contra la persona, ¿verdad? Al contrario, claro, uno desea siempre que el jugador paraguayo triunfe, que vaya afuera, que nos dé una mano en la selección. Yo no lo conozco a tu hermano, nunca me crucé con él, pero lo que yo veo en la cancha es lo que yo opino, ¿verdad? Y puedo estar muy equivocado, claro, ¿verdad? Sí, Bruno. Puedo estar para eso equivocado. Ustedes tienen que opinar lo que ven en la cancha. Claro. Lo que no conlleva que tengamos razón, ¿verdad? Pero sí, claro. Quiero nomás debatir contigo. Yo creo que Enzo está cometiendo errores pareciera ser un jugador que está comenzando en el fútbol, ¿verdad? La otra vez Iturbe le había marcado, por ejemplo, a él que... y mira que acá en eso sí quiero hacer una precisión porque es importante. El puesto de lateral es muy difícil. Y vos sabés que Simeone la otra vez dijo... No es nada fácil. Simeone dijo la otra vez, el puesto más difícil y el puesto más complicado y el más importante, inclusive dijo, es el lateral. Es el lateral, dijo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el lateral, Alfredo? Vos jugaste mucho al fútbol, vos sabés lo que te estoy diciendo. Sí, porque ¿qué pasa? Claro, entiendo, vos, Alfredo, vos te vas y si tu equipo pierde la pelota, el primer culpable sos vos. Porque claro, si tu central o tu volante no te hace la cobertura del espacio que vos dejaste y no volviste, ahí vos te quedás al desnudo, ¿verdad? Como también vos te vas arriba y tu jugada no termina bien, también la gente no queda satisfecha. Y tenés que saber en qué momento... Cuando terminás bien esa jugada ya te quedas expuesto. Claro.
Eso es lo que pasa. Y tenés el que saber fútbol en qué lateral no es momento fácil. irte también, no es que toda la hora un lateral tiene que irse porque no es imposible hacer eso, ¿verdad? O sea, tiene que saber en qué momento hacer la pared o subir y desbordar, ¿verdad? Y encima sí, tirar estoy centros a la totalmente de acuerdo. carrera a veces, que eso cuesta también en el fútbol, ¿verdad? Que no le está saliendo a nuestros jugadores últimamente. Por eso te pregunto yo, vos no hablás con él, no le decís, Enzo, mira, vos tenés que hacer así, el lateral es así, el oficio del lateral. Porque él también jugó en su siempre momento de hablamos. volante por derecha, ¿verdad? Claro, sí. Sí, Bruno, sí, siempre hablamos. Bueno, él es de origen, él es extremo. Él es extremo y lo bajaron de lateral. Como vos dijiste, el puesto de lateral no es fácil. Hay que estar atento en todo, atender el offside con tus centrales, con los volantes. Tenés que saber entenderte con el volante que juega a tu lado porque son ida y vuelta constante y si vos subís te tiene que cubrir y así viceversa. No es fácil. Pero con acuerdo, o sea, con relación a tu pregunta, sí, nosotros hablamos bastante, siempre conversamos. Enzo es un chico que sabe escuchar bastante, da gusto hablar con él de fútbol porque escucha. Pero a veces también las situaciones de juego te llevan a cometer errores que son situaciones de juego. El futbolista también está expuesto a errores. Lastimosamente a Enzo le tocó es un accidente de fútbol lo que le tocó contra Colo-Colo, puntualizando más bien ese partido. Fue un accidente de fútbol, ese resbalón, y lastimosamente fue sobre la hora y ya no pudieron recuperarse. Fue un momento muy duro, pero que el futbolista tiene que saber recuperarse de eso. No es fácil, pero creo que con la ayuda de toda la familia nosotros le vamos a ayudar a Enzo para que pueda salir de esta situación. Alfredo, dijiste que hablas mucho con él y justamente con respecto a ese tema de Colo-Colo, es cierto, no futbolístico puede ser un accidente el resbalón, pero no sé si hablaste con él de la jugada en donde él también simula una agresión del rival en tiempos de VAR. Es como que muestra facetas en donde es inmaduro todavía, esas cosas, por ejemplo, Alfredo, no sé si hablas con él. Sí, justo eso también. Es algo que pasa, o sea, el jugador está a 1000 en el partido, está a 1000 por hora, con las pulsaciones a 1000 de por ahí, no sé qué, no, ese sí fue algo que inesperado prácticamente. Pero son cosas que pasan. Como te digo, él ahora está recuperándose, fue algo muy fuerte lo que nos pasó, o sea, con toda la familia, porque no fue fácil. Pero él creo que va a recuperarse, como te digo, con la bendición de Dios va a poder alzar nuevamente su rendimiento en un partido que le toque jugar otra vez, va a recuperarse bien y con la ayuda de Dios va a salir otra vez adelante. Ojalá así sea. Alfredo, ¿a vos te hizo debutar Gustavo Costas? Sí, debuté con Gustavo Costas en el 2007. ¿En Cerro Porteño? En Cerro Porteño debuté. Mirá, oye. Mucho te juro la verdad, yo. Gustavo es como mi papá, un gran entrenador. Personaje. Aprendí ¿Vos mucho con entendés cuando él. él te habla? Vos acá no le entiendo bien. Habla medio cerrado. Él no abre mucho su boca. Subiste acá y tira acá. Pero... Sí, pero entiende mucho de fútbol, sabe mucho. No, tiene o sea, no vestuario. estamos hablando de eso, entiende muchísimo, es un súper técnico, un canchero, aparte, y suerte, Sí. o sea, tiene suerte Gustavo Costa, ¿verdad? Tiene suerte. Sí, en el fútbol se necesita también de eso. O sea, aunque no se Necesita crea. también esa cuota de suerte, porque uno puede hacerlo todo bien, pero por ahí a veces pasan cositas y ya no sale como uno quiere. Alfredo, vos te fuiste También esa cuota de suerte. a Nacional y te fuiste luqueño, yo me estoy imaginando. No, de Nacional yo volví a hacerlo, después me fui a Sol de América, 2011, y 2012 pasé a Olimpia. Olimpia también, Mira, 2002. vos sabés que Olimpia, mucha pero gente no sabía. Que mi paso por ahí no fue muy bueno porque fue el momento del club no era muy bueno. En el 2012 dijiste, ¿eh? Sí, 2012 para el clausura, ya cuando eso era el presidente de Canate, él ya estaba saliendo. La última parte ya era. Prácticamente. Sí, la última parte. Después en el 2013 sí se llegó a la final de la Copa Libertadores. Lastimosamente yo ya no pude más estar con ellos. ¿Y vos sos técnico ahora? Sí, soy entrenador. Soy asistente técnico de Cachi Ferreira. Estamos en Claro, Cachi. J. Augusto.
Está dirigiendo, sí, Víctor Cachi Ferreira. Es delantero de Cerro también. Sí, claro. Sí, El delantero, enudito, jugamos en Perú. Jugamos un tiempo en Perú juntos, somos amigos de las inferiores, así que nos conocemos bastante bien. ¿Y él fue técnico ya en Perú también? No, en Perú él no General le tocó Díaz. dirigir, pero sí jugamos. En General Díaz. General Díaz en la intermedia, ¿no, Sí, Alfredo? en intermedia empezamos a dirigir. Como jugador sí estuvo mucho tiempo en Perú. En Perú, en el Y como Garcilaso. jugador estuvo mucho tiempo en Perú, estuvo 6-7 años. Sí. Acá hay un equipo Olimpia, envían, está Martín Silva, está Alfredo Rojas, Ariosa, Freddy Vareiro, creo que Blairala, un joven Richard Ortiz, mirá vos. Sí, Salgueiro, están toditos prácticamente todos los que llegaron a la final de la Copa, desde el siguiente año, el 2013. Alfredo, ¿y pensás que es la decisión correcta por ahora que Enzo esté fuera de la convocatoria de manera que se vaya esto desactivando y que él, digamos, pueda limpiar la mente y después volver con todo? Sí, o sea, es una decisión del entrenador. Enzo está trabajando normalmente, él está trabajando bien, está a disposición del técnico. Creo que cuando Manolo Jiménez lo crea conveniente, lo va a usar de vuelta. Le está preparándose para una oportunidad más y ojalá que se le pueda dar de nuevo. Alfredo, vos decís que él va a seguir peleando ahí, ¿no te mencionó la posibilidad de cambiar de aires, por ejemplo? Hasta ahora no, él está como en Cerro. Enzo ama Cerro Porteño, como te digo, todo lo que es él en su vida ronda alrededor de Cerro Porteño. Toda la familia ya somos cerristas, le apoyamos 100%, y así, no, al menos hasta ahora no. ¿Vos sos su representante, Alfredo? En Cerro Porteño y ojalá que pueda salir otra vez adelante y que todo le vaya bien. ¿Vos sos su representante? No, él está ahora con la escuadra. Ah, ya. Con Vitar. Sí, Alfredo, exactamente. un placer charlar con vos, será mucho éxito en tu carrera de técnico y te esperamos en primera, en cualquier momento. No, la verdad que el placer es mío, Bruno, y un saludo para usted y a cuando quieran. Gracias, muy amable. Ahí está. Alfredo Rojas, el ex lateral de Cerro Porteño, Olimpia, Soldamérica, entre otros. No sabíamos, hermano de madre de Enzo Jiménez, hablando, creo una nota bastante interesante, un poco a... Y fíjate que ahí hasta Néstor también dice, en la buena época que Capiatá también era Sí, claro, Rojas. Él era capitán, inclusive. Además, yo me acuerdo en ese equipo joven de Cerro era Barreto, Alfredo Rojas, Marcos Cáceres. Sí. Ahora, Enzo Jiménez arrancó de extremo, Siempre. después lo bajaron de volante, después de lateral. Y si vamos a Enzo este Jiménez año- era el eterno extremo de Humberto García en General Claro, Díaz, sí. era Enzo y era Prieto a la izquierda, un Es joven más, Prieto, ¿te acordás? es de la Sí. primera generación sub-19. Y Beto Espínola era el lateral. El lateral Era derecho, parte de la bolsa de exactamente. General Díaz también, porque cuando Sí, estábamos sí, jóvenes sí. todavía. Ese tándem se lleva Chiqui para lo que era el 2020 y allí Exacto. explota. Fíjate que también para este año. Enzo fue perdón Dani, Enzo fue el de la explosión de Cerro Porteño campeón de la pandemia. Sí. ¿Verdad? Ese Sí. fue su gran momento. Es más, él tuvo una faceta de goleador porque Cerro elaboraba mucho por la izquierda. Y los Apertura centros... 2021 fue. 2020. 2020. Apertura 2020 que lo agarró mal porque Cerro queda fuera contra Barcelona en el repechaje y en el partido donde, entre comillas, tenía que concentrarse en el torneo, pierde contra General Díaz en la Nueva Olla. Y después se viene el parate y cuando vuelven contra Libertad, allí ya Cerro no se detuvo. Y yo te decía, la faceta era, armaban juego, Aquino y otros, y luego el centro hacia la derecha y Enzo finalizaba. Enzo fue goleador. Y hasta este año nadie lo tenía Enzo como lateral derecho. A Enzo se recurre de urgencia porque Alan Benítez se lesiona en Cali en el amistoso contra Colombia y Alan Núñez estaba al servicio del preolímpico y Víctor Cabañas todavía se estaba recuperando de la rotura de ligamentos contra Libertad. Por eso se recurre a Enzo, porque yo te soy sincero, en la recta final del año pasado Enzo no era lateral y él terminó jugando y bueno, protagonizó esos episodios y hoy está prohibido. Yo no sé, capaz lo lleva ahora porque es Pedro Juan Caballero o buscar porque allí es donde uno va a decir. Zapá dijo va a volver.
Y yo creo que va ¿Te a volver acuerdas en lo que dijo en un partido donde no sobre sea el la tema nueva de olla? redes sociales y compañía? No, que es un capital del club, va a volver, en las redes sociales están los peores. Tenés esa parte hoy. Ya les cuento lo de Luis Enrique Martínez, el técnico del PSG, hablando de presión. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609 Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas o hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Bueno, nos están rescatando frases los muchachos acá. Frases... le quiero avisar a Rubén Darío Orue, a 24.000 nomás ya está el huevo en la plancha. Le mostré hoy, le mostré el mismo Plancha artículo, 30, sí. 30 huevos. Me dijo, ¿dónde, amigo? Sí, le mostré. Porque él decía, ¿cuánto era? 38.000, dijo él. Sí, en el sur. Y esto es un sitio están fajándose que envía delivery. Sí, un delivery. Está pero bueno. hay que ver bien qué tipo de tamaño de huevo es. Y después tenés que ver también el... No, en serio, Ariel, No, claro. porque está el jumbo, que es el más grande, después está el medianito, el chiquitito. Pues, el No, le voy a Rubén tampoco 24.000. El chiquitito, el huevo de paloma. Y es lo mejor el huevo de paloma. Sí. No te Sí, van a sí. regalar así nomás. De verdad. Eso gratis hoy, Federico. No, pero igual. Igual, dos huevos, el puñadito de arroz y las 2 galletas. Sí. Ya está. El tema es que sean 2 huevos. Porque de 38 a 28 me parece hay una... 20.000 nomás ya está en el mercado, dice. Ay, juepete. Bueno, Luis Enrique Martínez, técnico del PSG. Presión en el fútbol. Ninguna, dijo. Presión para el que se tiene que ir a trabajar 7 días a la semana y levantarse a las 6 y no poder ponerse enfermo. Yo vivo como un señor y trabajo con una sonrisa. Marche, un aplauso para Luis Enrique Martínez, técnico del PSG. Ya hubo muchos que... Le digo a Caruso hubo los muchos martes, entrenadores, sí. sí. Los albañiles, la gente laburadora Diego lo que dijo tiene que en su ir, momento. los cuentapropistas que tiene que facturar Diego sí o sí Marín para no llevar... califica, claro, porque primero él no trabaja los 7 días, trabaja 5 nomás, de los cuales los 5... Para comenzar. Y también el tema de la salud, ¿verdad? Porque suele enfermarse el compañero, ¿verdad? Pero Luis Enrique fue el técnico ahora de ¿PSG? España en Qatar, ¿verdad? Sí. Y él vive de una forma muy particular del fútbol. Lo que pasa es que Ahora que entraba con la gente él es streamer. Claro. Y ahora volvió otra Sí. vez. Y lo que pasa es que a diferencia de cuando lo dijo Bianchi, Caruso Lombardi y otros, Luis Enrique viene de el famoso, él ya está más allá de, bueno, justamente las sesiones de stream, todo lo que recauda Espectacular. es para la fundación. Bien. Porque recordemos que se le Capo Luis se Enrique, se le la murió, hija. sí, se le murió la Y hija. dependerá cuál es la mirada que se le da en el fútbol. O sea, de parte de lo los que te quiero decir jugadores, es que alguien que vivió eso, Claro, o sea, te puede decir Con qué eso que presión. vivió, no, parece- ¿Entiendes? O sea, él está claro. en una Ya está en donde otra puede cosa, ser. claro. O sea, no Pero- entra en esa de, no, pero fíjate la presión. Pero si lo comparas con un trabajador, con un laburante que tiene que sí o sí de cualquier manera sacar plata para llevar dinero a la casa para que los chicos coman, lógicamente, y comparás a un jugador que gana 20.000, 30.000, 40.000 dólares con un auto lujoso, con una casa lujosa, vacacionando en Miami, si uno se concientiza en eso, lógicamente va a salir con que el fútbol no es tan importante como algunas cuestiones de la propia vida.
Pero bueno, ya depende de la mirada de cualquiera. En todo caso, mi modo de ver, la presión dentro de todo no es malo para no es mala para cualquier rubro de la vida, porque la presión de manera, si uno la toma de manera correcta, puede servir inclusive para mejorar mucho. Porque la presión pues te obliga. Pero vos venís sosteniendo que ¿cómo va a haber presión si ganan bien, viven una vida de lujo? Y es lo mismo que digo ahora, vos tenés un automóvil, último modelo. Bueno, cuando están bien las cosas, esos ídolos te podían al supermercado, fotos, todo, ¿verdad? Pero cuando las cosas no están bien, te tenés que quedar en tu casa encerrado, ¿verdad? Ya sé, y el jugador sabe que juega en un grande, a qué está que tampoco es que te vas hasta Cumúa, porque en su casa tiene piscina, tiene toda la comodidad. Por eso te digo, depende de cómo. Repito el tema de una persona, un laburante que no sabe, no tiene un peso ni un mango, hoy por ejemplo con la lluvia, y tiene que buscar... poner el ejemplo al Motoca, a ese delivery. Ese no puede parar, hermano. Ese tiene que levantarse y irse trabajando por tu día. Claro, o ese vendedor ambulante, ese vendedor ambulante que está vendiendo la esquina, tu delivery, esquina, por supuesto. Y más de lo debido a veces cuando puedo al menos, porque reconozco a la gente que le mete con todo el laburo. Digo, el tema de los vendedores en la calle, por ejemplo, hoy con la lluvia. Bien, Ariel, bien. Con la lluvia. Con la lluvia tiene que llevarse así plata a la casa para la comida. Es una presión tremenda porque el nene no puede decirle al nene no. Entonces no hay algo para ya sé, picar. pero también hay o sea, tampoco vamos a decir que el futbolista no tiene presión. Cuando hay una definición por penales, que preguntar a Tacuara, que todavía la gente no se olvida el penal que falló contra España. No, pero voy al tema de la presión. ¿Cómo no va a tener presión vos con 50.000 personas ya para tener un penal decisivo que después te va a marcar para toda la vida? Está claro. Pero hay presión. Está claro. Yo entiendo ya sé. No, perfecto. Claro. Dentro del futbolista. De acaba el partido. No. Pero acá estamos hablando. Que el nene llora y tiene hambre. Claro. No se te enferma la estamos hablando. No. Y si vos no tenés el dinero. No, pero no vamos a mezclar todo el tema. A ver si le preguntan por la presión que tiene un plantel que ya probó en un club que probó de todo y que está para quedar afuera de vuelta en octavos de final de Copa, y el que puede ser el último partido importante de Mbappé jugando por Paris Saint-Germain, ¿verdad? Y va a salir, y está saliendo mal de Mbappé. La gente lo insulta, le dice todo. Yo creo que se le preguntó en ese contexto. Está claro que hay miles, millones de personas en el mundo que tienen más presión que un futbolista. Pero me parece que vino en eso. La respuesta de Luis Enrique. Y sí, pero después si perdés y te pones a llorar en el banco, no mira que no tuviste presión. Hay una frase que dice, ¿entendés bien lo que te iba a decir, Federico? Sí. Presta atención porque es una frase estoy con todos los sentidos puestos. De vida. Sí, señor. Cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta, dice. Imagínate. Pero eso es un clásico. Sí, claro, sin ir a cuestionar tan existencialista. No, ¿sabes lo que pasa, Bruno? Cuando hay problemas problema de dinero en el hogar. Pero son dramas. Se altera todo. No, espera. Pero acá se le pregunta por otro. Un problema de salud grave, no tener dinero, sabes que es desesperante. Ya sé, pero si lo vamos a tomar de forma literal, saquémoslo del término, porque es un término re futbolero, lo de la presión. O sea, con ese criterio, lo que ayer dijo Zapata no tiene ningún sentido. Lo que respondió la gente de Libertad tampoco tiene sentido. Porque se parte de una premisa, espera, ustedes son profesionales que se dedican a esto, viven de esto y hablan de presión. No, acá hay más presión porque acá hay más gente, ahí no hay presión. ¿De qué estamos hablando? Yo no llego hacia ese lado, sino que nos dedicamos a esto y sabemos qué significa presión en una consulta deportiva. A eso iba. Luis Enrique vivió lo peor que puede vivir un ser humano. Entonces, desde ese lado es intocable. Y además, el tipo hace los streaming, todo lo que recauda para la fundación es un capo. Porque además, ¿te acuerdas que hasta jugó con el tema de la relación de su hija? Con uno de los jugadores en plena concentración en Qatar, un tipo, un capísimo. Y si vamos a lo futbolístico, la última Champions del Barcelona, con él. Pero yo voy nomás, esto, Bruno, ¿sabes qué? Después me hace recordar cuando se habla, cómo los deportistas profesionales hablan de la salud mental. Sí tienen todo, pero también tienen su drama. Lo que pasa es que no se puede ignorar que
a lo que ustedes planteaban desde un lado de la sobrevivencia, claro que te va a parecer hasta chocante que hablen de presiones. Sí, porque no es todo dinero Muy en bueno, la vida también. pero Porque recién estamos hablando de esto. Ayer justo leí un artículo sobre Hamilton, porque Hamilton contó, Hamilton es un deportista nivel top. Estamos hablando de un corredor de Fórmula 1, 7 veces campeón del mundo, que llegó a tener un contrato de 80 millones de euros al año, ahora está por los 50. Y él dijo que sin darse cuenta entró en una vorágine, en un círculo de volar, entrenar, competir, volar, entrenar. Y dijo, yo era infeliz, después me di cuenta, yo no era una persona feliz. Yo entré ya en una situación de que me replanteaba mi vida, ¿qué es lo que me hace feliz? Y dice ahí, cuenta él, que gracias a Dios le conoció a personas, a deportistas como Michael Jordan y otros deportistas, pero lo citó a Jordan, que pudo hablar con ellos. Y el consejo que le dieron es buscar, ver qué te gusta a vos, aparte de lo que vos estás haciendo, y desconectate un poco de lo que es tu mundo deportivo, porque si no, vas a estar siempre así. Y dice que ahí él se vio reflejado en la moda, que le gusta la moda. De hecho, él tiene ahora su propia indumentaria, su ropa, tiene su fábrica, su empresa de ropa, sus diseños propios, ¿verdad? Le gusta el cine, dice. Ahora él le contrató a un famoso director, y también es su amigo, ¿cómo se llama? No es Brad Pitt, el otro, Tom Cruise. Tom Cruise es muy amigo suyo. De hecho, se fue estuvo en el Gran Premio de los Estados Unidos, estaba con Hamilton. Y él quiere ser actor también, pero ahora se lanza más allá y está queriendo hacer una película. O sea, él, siendo lo que era y lo que sigue siendo, porque el próximo año va a correr para la Ferrari, nada más y nada menos, que él, imagínense, con todo el dinero, con todo lo que conlleva, pero estaba enfrascado en un círculo que era solamente entrenar, viajar y competir, y no hacía nada más. O sea, él estaba absorbido por el deporte. Y entonces tenemos que entender también que el jugador, que también tienen que entender, dicho sea de paso, que este es un trabajo público. Vos estás expuesto a un escrutinio cada domingo, cada fin de semana, entre semana cuando jugás la Copa Libertadores. Pasa en el periodismo también. Si vos sos pereni, si vos te vas a suicidar, en 2 días te vas a matar vos leyendo redes porque a alguien no le gusta algo. En el WhatsApp te va a decir alguien algo que no te gusta. Pero es normal, o sea, vos tenés que entender eso. Sí. Si Jesucristo luego no le dio el gusto a nadie, entonces fue crucificado, hombre, entonces ¿qué más podemos pedir? Pero a lo que voy nomás es que la alta competencia hace que a veces no pasa solamente por el dinero. Por eso yo también comparto algunas cosas y otras no. No podemos generalizar todo, ¿verdad? No pasa solamente por el dinero, ¿verdad? Dinero ya tienen ellos, pero vos no sabés si son felices, si están ellos contentos consigo mismos, haciendo lo que están haciendo. O les trabaja... porque hubo jugadores que contaron, Richarlison, jugador de la selección de Brasil, jugador de la Premier League, del Everton. Él estuvo en una profunda crisis psicológica que él mismo contó, no es que yo estoy diciendo, que la selección brasileña llevó una psicóloga que le ayudó muchísimo a él, y él tiene todo, gana mucho dinero, todo, o sea, no es dinero nomás la vida. Hay gente que yo conozco, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y son infelices, no son felices. Es que esta gente está sometida a la exposición mediática constantemente, y ahí es donde entra la presión que dice Federico: vas a patear un penal y todo lo que eso conlleva si el arquero te tapa o pateas afuera, porque ahí hay una frase clave que utilizan:
esta gente mediática que es no fracasar. Entonces, ¿cómo se llama el que le tapó el Dibu la jugada en el último segundo? Colomuani. Hasta hace poco. Claro. Le hace reportaje para preguntarle por qué le pegó aquí. Hasta hace poco da nota por todo el mundo y la primera pregunta es esa, ¿verdad? Es que nunca se va a olvidar. Y bueno, y por eso te digo, ahí entendemos bien lo que es la carencia, la pobreza, el tipo que tiene que laburar 12, 14 horas, la señora, la mujer que tiene que laburar. Pero dentro del deporte pues se le preguntó el tema porque está a la puerta de otra eliminación en octavo de final y ya probó de todo, probó en cuarto de final, ya probó de todo, ya probó con Messi, Neymar, Porque Mbappé, seguro la pregunta antes con otro equipo. tenía ese espíritu, Fede, desde el punto de vista de decirle, mira que vas a jugar en el Camp Nou y estás a punto de eliminarte una igual vez que más, ayer goleó Chelsea y a Pochettino el único le preguntaban en la conferencia era por qué se pelaban todos por el penal. Agarró y cortó la conferencia. Claro, la pregunta era esa, ¿verdad? Está ¿Quién era que le protegió a un jugador también hace poco? ¿No fue en Brasil? Creo que en el Mundial hay alguien que le protegió a un jugador que dijimos todos, mira cómo el jugador parece que estaba mal en la conferencia. En el Mundial pasado, Tite con Neymar. Tite con Neymar, ¿verdad? Tite le dice a Neymar, vos no respondas. Claro, yo voy claro. a responder. Y hablamos de Neymar, Y mira de quién estamos hablando. Gracias al doctor Héctor Rojas, me envía lo siguiente. Ronaldo Nazario da Lima, el fenómeno. Él dijo lo siguiente, voy a leer textualmente. La final de Yokohama, Japón, era a las 8 de la noche, la misma hora que en París en el año 1998. Después de comer, todo el mundo se fue a dormir la siesta. Y yo pensaba, joder, no quiero dormir. Estaba buscando alrededor a ver si encontraba a gente con la que hablar y encontré a Dida. Le dije, no, tú te quedas conmigo, por favor. No dormí nada por miedo a que me volviera a pasar lo mismo. La parte psicológica no era algo de lo que realmente se hablara. Hoy en día se habla mucho de la salud mental de los deportistas. En esa época éramos gladiadores. Nos tiraban a la arena y a ver quién sale vivo. La presión me empujó cada vez más hacia abajo. Eres tan joven que no sabes cómo manejarlo. Tiene un costo. Fue duro, pero fue hermoso. Claro, porque Ronaldo sufrió una convulsión inclusive, ¿verdad? Nunca se supo, ¿verdad? Sí, convulsión, se sintió muy mal. Estaba el tema de la guerra de las marcas. O sea, tantas cosas se dijeron en la previa a la final de Francia 98 que termina ganando Francia por 3-0. A eso se refería lo que está leyendo Bruno. Ronaldo que quería que nada altere su estado, por eso no quería dormir, seguir despierto hasta la final, y mira cómo le fue que marcó los 2 goles, ¿verdad?, contra Alemania, siendo gran figura en aquel 2002. No, hay un montón de cagazos. No, por eso cantidad de cagazos. Por eso lo dice Luis Enrique y sabes que no hay absolutamente nada que discutirle porque es un capo, pero uno entiende también cuál es el contexto, porque ahí lo que mandaba también esto de lo que declaró Scaloni, o sea, la sabiduría pasaría por estar en esa elite y todavía tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Pero una cosa viene con la otra, porque quieras o no, o sea, estamos en una sociedad donde se cree y se es lo que tenés, o sea, vos sos considerado por lo que vos tenés, desde el lado material. Entonces, al rico se lo admira y capaz al que no tiene esa riqueza, pero tiene otras cualidades, otros valores, se le puede despreciar con términos peyorativos. Esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso cuesta, especialmente también desde gente que sí, aunque haga un esfuerzo sobrehumano para persistir, para sobrevivir, es chocante cuando gente que ya por lo menos ha solucionado esas cuestiones básicas, habla de salud mental, habla de depresión, habla de aislamiento, habla de tristeza, porque no hay empatía, no puede haber empatía, pero paralelamente también se premia la mejor casa, el mejor auto, que esta publicidad. Bueno, entonces es una gran hipocresía y doble moral la que se vive. Te puedo cerrar esto. Te puedo cerrar este bloque. Steve Jobs
una de sus últimas palabras, él murió de cáncer de páncreas. Y en las horas contadas, un amigo lo ayudaba porque ya estaba prácticamente sin poder siquiera caminar. Y él había dado una de sus últimas entrevistas y sus últimas palabras. Decía él, si yo pudiera entender antes el valor de la vida y entender que un reloj de 3.000 o 30.000 o 300.000 euros te marca la misma hora. Un auto que cuesta 30.000, otro auto que cuesta 300.000 te lleva al mismo lugar. Y si yo pudiera comprar salud, porque vivir en una casa de 300 metros cuadrados o vivir en una casa de 3.000 metros cuadrados, tu infelicidad es igual o tu felicidad es igual. Lo que no se puede comprar es la salud, dice. Y ahí remataba él diciendo que si él pudiera comprar a alguien que pase por él lo que estaba pasando en materia de salud, lo haría, pero eso no se puede hacer. Entonces la salud no se puede comprar. Y él remataba de esta manera, y es una de sus frases que uno lo puede leer en cualquier lugar, y estamos hablando de un genio del mundo actual que tiene billones hasta hoy, y sus hijos son ricos hasta que, no sé, toda su generación va a ser rica, ¿verdad? Todos los que usamos el teléfono y todos los ordenadores y tablet y compañía, bueno, y esa es la vida. Murió muy joven él. Entonces yo creo que se resume un poco, pero el jugador está expuesto a esto, sabe, tiene que prepararse, y de hecho creo que lo van haciendo porque ellos hacen un camino de escuela de fútbol inferiores del sub-13, 14, hasta llegar a la primera división. Llegar a la primera división ya es un logro. Entonces, quieran o no, tienen que lidiar con esta situación de la crítica de la prensa, de los aficionados. Alguna vez dijo alguien, este no sabe chutar, viene y me va a decir a mí, ¿qué me va a decir si él no está en la cancha? Y bueno, pero el fútbol es así, el fútbol es de todos, por eso es muy apasionante, porque todos nos creemos jugadores, todos nos creemos técnicos, todos creemos que... y tampoco convengamos una cosa, que el fútbol, Jurgen Klopp la otra dijo, no, que ustedes dicen que yo soy el mejor técnico, que yo en mi lápida no quiero que digan que yo fui un buen técnico ni el mejor, yo quiero que digan que alguna vez ayudé personas, eso. Entonces tampoco es una neurociencia como dice alguien, ¿verdad? De que vos tenés que leerte, no sé, 18.000 libros, practicar y hacer una cirugía de separación de siameses, por decirte, de más de 20 horas de cirugía donde no podés equivocarte. Ahí sí que no podés equivocarte, porque te equivocás y la persona se muere. Sí, Edgar. En Cambios Lendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando
llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. La presión, si quieres entrar a un equipo de este nivel, con este perfil de jugadores, tienes que estar perfectamente adaptado a lo que suceda, aceptarlo, dar tu máximo y no hay ninguna presión. ¿Qué presión? Presión hay el que tiene que trabajar 6 o 7 días a la semana y levantarse a las 6 de la mañana para llevar de cualquier manera un jornal a casa y trabajar muchísimas horas y no poder ponerse enfermo. Yo vivo como un señor, trabajo con una sonrisa cada día, tengo a mi disposición cantidad de medios, posiblemente de los mejores jugadores del mundo. Bendita presión. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Los panchos de pollo Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas, Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, atención, Obi, llámale a Wilson. Acá hay un problema. No, yo no le puedo contestar en nuestro WhatsApp acá interno de la radio. Si me puede ayudar, o Ángel. Ángel me parece más joven, ya Wilson tiene sus... A ver, No, ya está, ya otra vez dentro de las divisiones inferiores tenemos el sub-17. Wilson ya sería sub-30, ¿verdad? Ya, mucha paciencia no va a ir teniendo. Pasa, Ángel. ¿Cómo hacemos acá? Está Johnny. Johnny, ¿cómo te va, Mobile Free? Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien.
Espérame un ratito que quiero... sobre la presión en el fútbol, quiero preguntarte. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invita a disfrutarlo en tu casa. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Johnny. Señor. ¿Qué pensás de la presión en el fútbol? El fútbol es parte de la vida, Bruno. El ser humano es impredecible. Y en el fútbol, en la albañilería, en la pintura, en el periodismo, tenemos diferentes clases de personas, en este caso de humanos. De repente un futbolista puede tener más carácter que un albañil, o un albañil puede tener más carácter que un futbolista. Entonces, esto forma parte de la vida. No puede... Y también somos, Bruno, mucha gente dice, bueno, este no sirve, y después esa misma persona que criticó a un jugador llora, por ejemplo, la muerte o el suicidio de un jugador, y él le mete presión a su jugador. Hay que mirar siempre el carácter de cada persona. Yo le puedo pedir mucho a un albañil y a un futbolista. En este país pedimos más, y ya mezclando un poco los casos, pedimos más a un futbolista y dejamos pasar a un político, por ejemplo. Eso no puede pasar en una sociedad preparada, pero lamentablemente sucede. Y repito, esto es el fútbol forma parte de la vida, y el ser el que ejecuta la acción en el fútbol puede ser un buen jugador, pero no tiene carácter para jugar el fútbol. Bueno, está bien. Johnny, podemos ir a Olimpia y hablando de presión, ¿qué presión hay para Martín Palermo a esta altura del campeonato? ¿A qué apunta Olimpia
Vamos un poco con el tema Olimpia, Johnny, por favor, te pido, si sos tan amable. En este mes de abril venía Sueño Lar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferron y Sonus, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueño Lar, sentí tus sueños. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del POS Dinelco y gana premios increíbles. Por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS Dinelco, te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hazlo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Bueno, Johnny, ayer debatimos en el programa Peligro de Gol, antes de ayer. Sí, no, ayer. Anoche. ¿Qué le queda a Olimpia? O sea, ¿cuál es la... Está en estos momentos a cuántos puntos de Libertad, que pueden ser más mañana? Mañana juegan Nacional y Libertad, 19 horas en cancha de Nacional. De ganar le va a sacar ¿cuánto, Fabio? 9, ¿verdad? Le va a sacar 9 a Olimpia, sí. 9 a Olimpia. Y 8 a Cerro. 8 a Cerro Porteño. Bueno, ¿qué es lo que a partir de ahora pelea Olimpia? Y un poco focalizarnos en el tema Martín Palermo. Él tiene contrato hasta diciembre, entiendo, pero, y acá le pregunto a los compañeros, incluyéndote, Johnny, ¿qué tanto va a depender esta apertura para que continúe Martín Palermo? Dame 10 menciones, Edgar, y seguimos con Johnny. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar sus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar. Contacta